Sí, no sé si injusto, pero esto no es merecimiento. En realidad nosotros nos falta lo más importante y para eso también hay que tener cualidad, hay que estar atento y elegir la mejor opción como para poder definir también de la mejor forma. Y me parece que hoy fue exagerada las situaciones que desperdiciamos y al final creo que es justo por eso, porque nosotros de jugar tan bien y terminamos perdiendo 2 puntos. Pero sin duda fue uno de los mejores partidos que ha hecho Reunión generando situaciones. No, yo creo que de todos los que jugamos hasta ahora en el año fue el mejor en cuanto a lo que nosotros habíamos previsto y ellos lo hicieron perfectamente, solamente. En realidad nos faltó, como dijimos al principio, lo más importante. Tenemos que conversarlo, hablarlo, buscar alternativas, a ver si podemos ayudar para que a partir de ahora a cada partido vayamos creciendo y no errando tantas oportunidades para convertir. Es el artículo de Grupo Gol, Francisco, y pasa mucho por el delantero por la forma de definir. No. Si todos tuvieron sus chances, las tuvo Roberto, las tuvo Gustavo, las tuvo Zamudio, las tuvo Freddy Vera en el primer tiempo. O sea, no pasa solamente por, no es obligación solamente del delantero convertir ni del defensor solo marcar, al menos en nuestro equipo. Y hoy todos tuvieron sus chances y todos la desperdiciaron. Necesitábamos ese gol como para capaz que manejar el partido de una manera distinta. Después en el resto salió todo prácticamente perfecto o faltó convertir para ganar el juego. Se lamenta mucho, Francisco, esos 2 puntos que dejó hoy Reunión Casa. Y porque cuando uno juega bien, siempre nosotros lo charlamos con ellos diariamente, está mucho más cerca de ganar los encuentros. Y hoy nosotros hicimos eso, jugamos un gran partido a nuestra manera, a nuestro estilo, moviendo la pelota, triangulando, jugando para adelante, recibiendo mucho a la espalda de los volantes de ellos y al final terminamos mal la jugada. Lastimosamente fue así, pero mostramos cosas muy importantes, falta muchísimo todavía. Claro que es lo más difícil, convertir o encontrar gente que lo pueda hacer de una manera simple o sencilla, como son los grandes goleadores o los grandes delanteros, pero también nosotros tenemos el funcionamiento y eso nos deja un poco más tranquilos. ¿Pasaría por ansiedad, Francisco? ¿Vos que estás todo el día hablando con él? No. Yo creo que fue algo atípico lo que pasó hoy. No creo que pase por la ansiedad. Puede ser también en un cierto grado, ¿no?, de querer tanto hacer las cosas bien como para ayudar al equipo que uno acaba eligiendo la peor opción como para definir al gol. Gracias.